Continuamos con mucho más, amigos, acá en La Mañana de Todos, y voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente entrevistada. Nos acompaña Claudia Peña, directora de Género del Ministerio de Justicia. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué placer saludarla. Buen día, Carolina, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tocar un tema que nos preocupa bastante como sociedad. Venimos acompañando las diferentes campañas, pero sentimos que no se está haciendo lo necesario, o al menos no se está llegando con un mensaje claro, porque lastimosamente los casos de feminicidio y violencia contra la mujer se suman y cada día están creciendo en nuestro país. ¿Será suficiente la legislación que tenemos en este momento para poder combatir contra esta violencia y los feminicidios? Gracias por la pregunta. Mire, yo sinceramente pienso que tenemos una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a protección de los derechos de las mujeres. Es una legislación que abarca no solamente temas de protección y de sanción, sino que también proyecta alguna reparación para las víctimas de violencia machista. Tenemos la ley de acoso político también. Tenemos leyes que han ido siendo modificadas. El año 2019 fue la última modificación de la ley 348, donde se establece, por ejemplo, que la policía debe hacer un seguimiento muy cercano a la mujer que ha denunciado violencia, con visitas domiciliarias, incluso las 72 horas, de una manera muy significativa después de la denuncia, pero también luego de las 72 horas, es decir, 3 días después de la denuncia, tiene que seguir con este acompañamiento. Hay varios detalles en la ley que son muy de avanzada, que son muy interesantes. Tenemos medidas de protección que son sumamente amplias. El agresor tiene que salir de la casa, se puede definir que no vea a los niños y a las niñas, hijas o hijos de la mujer víctima de violencia, que no se acerca a su trabajo o a su instituto, que se defina la asistencia familiar de manera inmediata. Es decir, hay muchos artículos que protegen a la mujer. Por supuesto, siempre se puede mejorar. Hay cosas que podemos mejorar respecto de la protección, respecto de la prevención, respecto del proceso penal que sigue después de la denuncia. Pero lo que hemos visto ahora que hemos estado recogiendo las propuestas de la sociedad civil, que hemos estado recogiendo mucha información de las instituciones operadoras de justicia, lo que se ve es que hay un problema con la aplicación de la ley. La aplicación de la ley es lo que más está fallando. Nosotros estamos trabajando como Ministerio de Justicia en una modificación de la ley para ir poniendo trabas, por ejemplo, para la retardación de justicia, pero donde más está fallando el tema es en la aplicación misma de la ley. Bueno, tengo entendido que también se va a modificar la ley 348, ¿no es cierto?, en base a las recomendaciones, me imagino que existen, y además se va a tomar en cuenta delitos como la violencia digital. Sí, han habido varias propuestas para tomar en cuenta la violencia digital. Han habido varias propuestas también, por ejemplo, para que los medios puedan volver a tener espacios gratuitos de sensibilización sobre el tema, y hay propuestas también de que esté muy claramente establecido en los primeros artículos de la ley que esta es una ley para proteger a las mujeres, porque lamentablemente se han visto casos donde una mujer denuncia violencia de su pareja y pocos meses después esa misma pareja denunciada por violencia denuncia a la mujer utilizando la misma ley, ¿no? Y hay lamentablemente operadores de justicia que aceptan esa denuncia y que siguen un proceso. Entonces nos han pedido que quede de manera muy clara que esta es una ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Luego hay otros temas como, por ejemplo, revisar todas las atribuciones y ordenar un poquito más el marco competencial de la norma, acortar el proceso penal, que sea un proceso penal más ágil, que se asegure el respeto de los derechos de las mujeres, que no haya una revictimización, es decir, que una mujer cuando va a hacer una denuncia no tenga que contar 1, 2, 10, 20 veces lo que le pasó a diferentes personas, sino que tenga que hacerlo una sola vez. Esto ya está, por si acaso, en la ley 1173 del año 2019, pero hay cosas que siempre se pueden ir mejorando.
Bueno, hay muchas mujeres que siguen este proceso de denuncia como corresponde y vamos a tomar el ejemplo que sucedió hace pocos días nada más en Santa Cruz de la Sierra, donde lastimosamente una mujer perdió la vida en manos de su ex marido, ¿no es cierto?, en un lugar público, una noticia que nos golpeó bastante y ya se había personado a hacer la denuncia 2 veces. Ya lo había hecho, sin embargo, la justicia no actuó como debería haber actuado. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo la población puede confiar nuevamente en la justicia? Hay ciertas instituciones como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que deben seguir una investigación y luego, si cabe, un proceso disciplinario o un proceso en contra de los operadores de justicia que no ejecutaron bien su trabajo. A mí me parece importante que este caso nos sirva a todos y todas para reflexionar que todas las denuncias de violencia deben ser tomadas en serio, independientemente de la cantidad de moretones o de heridas que tenga la mujer que denuncia violencia, porque también hemos visto que hay mujeres que denuncian violencia psicológica y no las toman en cuenta, no las toman en serio porque no tienen marcas en el cuerpo, ¿no? Entonces, cada denuncia, para que una mujer vaya a la policía a denunciar a su pareja, tienen que haber sucedido cosas muy graves y tiene ella que sentirse en un peligro real, ¿no es cierto? Tanto así que va a denunciar a su pareja. Cada denuncia es importante y cada mujer que denuncia violencia debe ser protegida por la policía y por la fiscalía también. Muy bien, por un lado la legislación existe, tenemos leyes en todo caso para poder nosotros protegernos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la sociedad? Claramente no estamos llegando con un mensaje de concientización como se debería llegar. A mí me preocupa mucho y comparto la preocupación con usted, Carolina, porque había cuentas de Facebook, por ejemplo, que le daban la razón al asesino. Después de lo ocurrido el domingo, después de ese crimen abominable del que hemos sido testigos, había gente en redes sociales que le daba la razón a él. Entonces, no es solamente un tema de campañas del Estado, es un tema de movilización general. He visto el 8 de marzo, por ejemplo, unas marchas de mujeres mucho más contundentes, masivas, ¿no es cierto?, que se manifestaron de una manera muy contundente y pienso que debemos apoyar esas manifestaciones porque esas manifestaciones de la sociedad civil, de las chicas jovencitas que están en la calle protestando, que están gritando, son también un llamado a la conciencia de la sociedad, son un reclamo, una exigencia de justicia y en las redes sociales también tenemos que dar la batalla. Yo valoro mucho estos espacios que nos da medios de comunicación como ATV para hablar sobre el tema y es realmente una batalla que no tiene que ver solamente con la cantidad de mujeres asesinadas, tiene que ver también con el acoso callejero, tiene que ver con los chistes bien intencionados, tiene que ver con los comentarios sexistas, tiene que ver con los piropos en la calle o que te metan mano en la calle, tiene que ver con tus posibilidades de ascender en tu trabajo, con que te paguen lo mismo que a tu compañero varón, tiene que ver con la imagen que difunden los medios respecto de las mujeres, es decir, es un tema estructural y como tal debe ser tratado. El Estado, por más esfuerzos que pongan los municipios, las gobernaciones, por más que se esfuerce la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, no vamos a resolver por nosotros mismos este tema de la violencia contra las mujeres. Tiene que ver con discriminación, tiene que ver con unos sentidos comunes que deben ser cuestionados, que deben ser superados para realmente estar en una situación de igualdad entre hombres y mujeres. Estoy de acuerdo con usted, sin duda alguna hay diferentes tipos de violencia a los que estamos expuestas las mujeres, ¿no es cierto? No solo es la violencia física, la psicológica, la económica, en fin, diferentes niveles y sin duda alguna ninguna de ellas tendría que estar avalada por ninguna persona. Me encantaría tenerla en el set en otra oportunidad para seguir conversando porque yo creo que desde este lugar es muy importante también el mensaje que nosotros podemos dar a la sociedad, el mensaje que podemos dar tanto a hombres como mujeres, porque no solo son campañas de prevención hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Es una campaña de concientización, a la sociedad en general y me encantaría tenerla en cualquier momento acá con nosotros. Va a ser un placer conversar con usted mucho más largo y tendido sobre este tema.
Claro que sí, cuando ustedes puedan, tenemos toda la predisposición y valoramos mucho estos espacios para poder difundir estos mensajes y reflexionar de manera conjunta. Yo le agradezco mucho. Ha sido un placer conversar con usted y son cifras que de verdad nos duelen muchísimo, nos preocupan. 33 casos de feminicidio hasta la fecha en lo que va del 2021 y 11.000 casos de violencia contra la mujer en el país como casos denunciados. Vamos a estar, por supuesto, haciendo seguimiento a este y otros temas. Muchísimas gracias. Nos acompañó Claudia Peña, directora de Género del Ministerio de Justicia. Nosotros, amigos, continuamos con más.